Muy buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bendito el Señor que nos da la oportunidad de poder compartir un ratito con ustedes un pequeño mensaje que el Señor tiene hoy. No sé cómo les habrá ido en este día, ya ha empezado a finalizar, ¿verdad? Ya vamos en horas avanzadas y bueno, hemos venido por la gracia del Señor. Así es que una vez más sobran las razones para darle gracias al Señor. Yo lo insto, ahí donde usted está, donde usted se encuentra, yo le insto a darle gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias te damos, Padre, gracias por este día, gracias, Señor, por lo mucho, por lo poco, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú cuidas de mí, gracias porque tú cuidas de mi familia, gracias, Señor, porque tú nos provees, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Bendito sea Dios. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. De verdad que sí, para mí es un honor, es un privilegio siempre el poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Por cierto, hoy es el día hoy es el día del pastor, así es como se le dice. Así es que bienaventurados sean los pastores que dedican su tiempo y dedican su vida para la obra del Señor, ¿verdad? Bienaventurados son esos pastores que le han creído al Señor y que hoy son instrumentos para llevar a muchas personas a los caminos del Señor. Yo creo que los pastores son hombres importantes, así como es importante un sacerdote en una iglesia católica, es muy importante un pastor en una iglesia cristiana, pues gracias a ellos, por ser instrumentos, muchas personas han venido a los pies de Jesús, han conocido del Señor Jesús, han podido cambiar el rumbo de sus caminos, ¿verdad? Yo me encuentro en una de esas personas, yo tuve esa gran oportunidad hace unos años a través de una iglesia cristiana. El Señor me llevó a un lugar donde había un pastor y pues ahí el Señor decidió que era el tiempo mío de cambiar el camino que yo llevaba. Así es que en este día, pastores, de todo nuestro país y fuera de nuestro país, feliz día y que el Señor continúe fortaleciéndolos, que el Señor cada día les dé más sabiduría y sobre todo más amor por las personas, ¿verdad? Esa es la parte más importante, que cada pastor pueda entender que el amor que Jesús tenía por las personas es el amor que deben de tener también por las personas. Así es que feliz día, pastores, donde quiera que se encuentren, Dios les bendiga. Y bueno, bendito sea el Señor por este día. De nuevo les repito, ¿verdad? Gracias a Dios porque podemos ser un instrumento para llevar una palabra en esta tarde, noche ya. Bendito sea Dios. Sabe que el instruirnos en la palabra de Dios tiene cosas muy favorables para nuestra vida. La Biblia nos habla de que nosotros debemos instruirnos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser conducidos por este mundo. Un mundo que si nos ponemos a meditar un poquito nos damos cuenta que está muy lejos de ser conducido por Dios, que está muy lejos de ser conducido por la palabra de Dios. Pues vemos tantas cosas que suceden en el mundo donde hay tanta maldad y tanta cosa que es desobediencia a Dios, por supuesto. Y es que la obediencia a Dios no se encuentra en la calle, no se encuentra allí. La obediencia a Dios se encuentra en su palabra. Cuando usted y yo nos instruimos un poquito en la palabra del Señor, empezamos a conocerlo a Él. Sabe que hay mucha gente que quiere ver a Dios, lo quiere ver en las nubes, lo quiere ver en una señal, lo quiere ver en tantas partes, pero no lo buscan donde lo pueden no solo ver, sino escuchar, sentir su voz, que es en la palabra de Dios. Es allí
donde podemos encontrar a ese Dios que andamos buscando. Muchos se preguntan, ¿y quién es Dios? Porque no lo vemos. Bueno, Dios es ese que está ahí en su palabra, es ese que está deseando hablar con nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos hablando con Dios? Él nos está instruyendo, Él nos está diciendo lo que debemos hacer. Hay muchas personas que no les gusta leer la Biblia porque piensan que la Biblia, algunos le tienen miedo y otros piensan que la Biblia solo habla del arrepentirnos y del perdón. Y otros le tienen miedo porque creen que la Biblia solo habla de la condenación. Pero no, usted sabe que la Biblia tiene muchas promesas para nosotros. Una de las cosas importantes que nos enseña la palabra de Dios es la obediencia. Y cuando usted y yo empezamos a conocer al Señor por medio de su palabra, nosotros vamos a encontrar obediencia en el Señor. Y cuando nosotros encontramos obediencia, créame que realmente estamos encontrando el mejor camino. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios solo cosas buenas nos puede traer. La obediencia a Dios hace que tengamos intuición para hacer bien las cosas, que tengamos sabiduría para tomar buenas decisiones. La obediencia a Dios nos hace ser mejores personas en este mundo. Hoy el mundo necesita conocer más de Dios, necesita instruirse más en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir aún mejor. Dios no quiere que las personas se pierdan, Dios no quiere que las personas sufran, pero las personas sufren porque no conocen a Dios, porque no conocen sus leyes, no conocen sus deseos, no conocen qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces, por eso vamos por allí en el camino tomando malas decisiones y nos suceden muchas cosas. Pero cuando empezamos a instruirnos, a tener esa curiosidad por saber qué dice la palabra de Dios, qué es lo que me enseña, a dónde me va a llevar, es cuando empezamos a ver que la vida es muy diferente, que la vida sí se puede ser feliz, que sí se puede disfrutar de las cosas que Dios nos da, pero siempre bajo una obediencia de Dios. Porque hasta eso, muchas veces las personas malinterpretan las cosas. Hay muchas personas que creen que si me pongo a leer la Biblia, entonces ya seguro, ya yo no puedo disfrutar de nada. La Biblia me lo va a prohibir todo, como cuando un doctor le dice que usted tiene una enfermedad ahí muy mala, que entonces le prohíbe que coma una cosa, que coma la otra, que beba una cosa, que no beba la otra. Que le eche sal al arroz, que no le eche sal al arroz, que puede comerse un pedazo de pollo pero sin sal, qué sé yo. Eso quizá nos imaginamos que si empezamos a leer la Biblia va a empezar a decirnos que no debemos de hacer un montón de cosas, entonces ya no podemos disfrutar. Es cierto, la Biblia está inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y ahí está su palabra, ahí está sus ordenanzas. Pero Dios nos manda a ser felices. Dios no nos manda a ser personas tristes y malhumoradas. No, Dios nos manda a ser felices, siempre bajo su obediencia. ¿Sabe que la vida, hay muchas cosas que no se necesitan para ser felices? Lo único que se necesita para ser feliz es ser una persona agradecida primero con Dios y luego con la vida. A veces con tampoco podemos ser felices, pero a veces creemos que si leemos la Biblia, entonces ya resulta que ya no vamos a poder ser felices. Y no es así. Dice la palabra del Señor, dice la que está en Josué 1:8. Yo quiero que si usted está ahí, yo quiero que usted se la grabe. Este tema le hemos puesto conducidos por la palabra de Dios. Entonces dice, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme
a todo lo que está escrito. Y vea qué bonito lo que dice acá. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como vemos esto, aquí hay una promesa del Señor en esta palabra. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que prosperemos y que todo nos salga bien. ¿Pero a través de quién? De Él. Vuelvo y le repito y vuelvo y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, aquí vemos cómo el Señor nos da una promesa. Y como las promesas del Señor son el sí, son el amén en Él, ¿verdad? Y el Señor nos dice que si leemos, que si nos instruimos en su palabra, que si guardamos su palabra, dice que si la meditamos de día y de noche, dice que Él hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. No dijo ahí algunas cosas le van a salir bien, no, dijo todo le saldrá bien. Entonces, ¿qué es la palabra del Señor? Aparte de ser la Biblia, de ser un libro que habla de arrepentimiento y de perdón, ¿no? También es un libro donde está escrita la palabra de Dios, donde también nos da promesas, promesas de bien, promesas de prosperidad. Le vuelvo y le repito, cuando usted se instruye en la palabra del Señor, una de las cosas que usted aprende es la obediencia. Y la obediencia siempre le va a ir bien en la vida. Usted se acuerda cuando nuestros padres, hace muchos años, siempre nos decía que todo hijo que es obediente le va bien en la vida. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Ah? Es lo mismo. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Todo hijo que es obediente le va bien en la vida. Dice que prosperará su camino y le irá bien en todo lo que haga. Y largura de años tendrá también, porque hasta eso el Señor nos regala en esta palabra. El Señor nos regala cosas buenas, pero, ¿sabe? A veces nos cuesta leer la palabra de Dios, nos cuesta sacar ese tiempito. ¿Sabe que nosotros tenemos tiempo para todo? El Señor nos da tiempo para ir y trabajar, para ir y pasear, para ir y estudiar. Nos da tiempo hasta para ir y ver un partido de fútbol o qué sé yo. Hay mujeres que les gusta ver una película, una novela. Para todo tenemos tiempo. ¿Por qué no sacar 15 minutos, 20 minutos? Si usted se da cuenta, es muy poco. Pero ¿por qué no sacar un tiempito e instruirse en la palabra del Señor para que usted pueda tener un tiempo con el Señor? ¿Sabe? Cuando usted lee la palabra del Señor, usted se está hablando con el Señor. Usted está escuchando la voz del Señor. Cuando un ejemplo, véalo aquí. Cuando yo le leo hasta esta palabra, está saliendo de mi boca. Yo le estoy hablando a usted, así humanamente. Pero realmente quien está hablando a usted es el Señor, porque esto no lo escribí yo. Esto nunca estuvo en mis pensamientos. Esto fue escrito hace muchos miles de años. Dice que desde antes de que usted se formara en el vientre de su madre, dice que ya esto estaba escrito. Entonces, como usted ve, yo le puedo leer a usted, pero quien realmente le está hablando es el Señor. ¿Y qué le dice a usted el Señor? No Juan Carlos, el Señor. ¿Qué le dice el Señor? Escuche la voz del Señor. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Quién lo escribió? Papito Dios, por medio del Espíritu Santo fue escrito este libro. Ok, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ve,
Bendito sea el Señor, porque aquí encontramos muchas promesas del Señor. Yo creo que si nosotros queremos vivir sin tanta tensión en la vida, a veces las afanidades nos llenan de tanta tensión, ¿verdad? Que no tenemos tiempo para nada, ¿verdad? Y vemos cómo ya hoy fue domingo y resulta que ya casi estamos a lunes y otra vez que trabajar lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado y domingo y va de nuevo. Vivimos en un afán tan grande que realmente no disfrutamos lo que nosotros tenemos. No lo disfrutamos. Pasa el tiempo tan rápido, tan seguido y realmente se nos olvida disfrutar de las cosas lindas que el Señor nos quiere regalar. ¿Sí? ¿Qué hace cuando usted se instruye, cuando usted empieza a leer la palabra de Dios? Dios le da paz, Dios le da sabiduría, Dios le da tranquilidad, Dios le dice, todo va a salir bien. Deje de afanarse por el día de mañana, porque el día de mañana tiene sus propios afanes. Eso dice la palabra del Señor, pero nosotros, como no la leemos, no nos damos cuenta de eso. Y entonces ya no quiero acostarme a dormir porque ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a apagar la luz? ¿Cómo voy a llegar a trabajar? ¿Qué voy a hacer mañana con esta torta que me jalé? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo hago para...? Y tantas cosas que se nos hacen un mundo, se nos bloquea la mente y ya no dormimos bien y resulta que llegó mañana y amanecimos malhumorados porque no sabemos cómo enfrentar el día, no sabemos cómo enfrentar aquella situación que tenemos que enfrentar sí o sí. Pero ¿qué pasa cuando leemos la palabra y dice, y por nada estéis afanosos? Carajo, si la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, eso significa que yo puedo tener paz porque el Señor tiene el control. El Señor tiene el control de la situación que yo estoy viviendo. Entonces sí me puedo acostar a dormir tranquilo. Que mañana Dios dirá, total no sé si Dios va a decidir que amanezca o no amanezca, porque es su voluntad. Ya nos hemos dado cuenta que para morir no se necesita estar enfermo, ¿verdad? Para morir lo único que se necesita es la voluntad del Señor. Entonces, cuando usted empieza a leer la palabra de Dios y usted está muy preocupado, usted está muy preocupada, y usted de pronto lee ahí donde dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias delante de Dios. Y la paz de Dios, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero si no conozco esa palabra, ¿cómo cree que me voy a acostar a dormir? Desesperado por lo que ha de pasar mañana. Entonces, la palabra de Dios es un refrescamiento, es algo que nos trae paz, que nos quita ese cansancio. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿cómo voy yo a venir al Señor a descansar en Él si no conozco esa palabra, si nunca la he leído, si nunca he hablado con Él? Entonces, aquí nos damos cuenta cómo la palabra de Dios nos trae muchas bendiciones a nuestra vida. Sobre todo nos trae paz. Usted sabe muy bien que la paz es algo que no se compra con dinero, ¿no? Hay muchas personas que tienen mucho dinero pero no tienen paz. Entonces, ¿para qué dinero, verdad? ¿Quién da esa paz? El Señor Jesús. Entonces, podemos ver que la Biblia también es como un, ¿cómo se dice? La Biblia nos instruye para poder caminar en un mundo donde hay mucha aflicción, donde hay mucha tensión, donde hay mucha frustración. La Biblia es un libro que nos instruye, que nos da paz, que nos da esperanza. Sí, ahí encontramos la esperanza.
Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, ahí encontramos esperanza. Nos damos cuenta que tenemos posibilidades para salir adelante, ¿verdad? Así es que bendito sea el Señor porque nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes. Pero la Biblia, por ejemplo, nosotros leemos cómo en determinado momento Moisés viene y le delega a Josué el pueblo de Israel y le dice que él debe terminar lo que él había empezado, que era dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra que Dios había prometido. Bien, pero como todo, Dios siempre sabe lo que estamos necesitados. Entonces, ¿qué pasa más adelante? Vemos como en Josué 1:9, Dios agarra a Josué y le dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, usted puede estar con mucha afanidad, con mucho miedo, con mucho temor del qué va a pasar mañana, pero de pronto viene Dios y le regala esta palabra. Usted vuelve a cargar energías. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios va a estar con usted. El Dios que estuvo con Elías, el Dios que estuvo con Moisés, el Dios que estuvo con Abraham, el Dios que estuvo con Isaac, con Jacob, ese mismo Dios, el que estuvo con David y Josué, ese mismo Dios está con usted cuando usted lo busca a Él. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el Señor, porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de entender que la Biblia no solo es un libro que nos habla de arrepentimiento y de perdón, y por eso no la quiero leer. O no es un libro que me habla solo de la condenación y por eso no lo quiero leer. No, la Biblia nos da promesas, ¿verdad? Dice entonces Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Que me dio este tiempo cortito con ustedes. Dios es bueno, de verdad que sí. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Sumaño. Dios les bendiga.